muchas gracias por estar con nosotros en esta maratón de expertos de startup. Y bueno, pues una de las experiencias que tienes tú es la colaboración con grandes corporaciones desde distintas startups y bueno, me gusta. Y también entiendo que desde la corporación que también has pasado bastantes años desde ahí. Entonces, esa experiencia, cuéntanos tú la importancia de estas colaboraciones entre startups y grandes corporaciones y qué partido, desafíos, etcétera, pues puede tener una startup en todo este proceso de la colaboración con grandes empresas. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, vamos a hablar un poco de ese punto, de la colaboración entre startups y empresas, corporaciones grandes, empresas de un tamaño que normalmente pueden tener un poquito de respeto los fundadores de startups a la hora de relacionarse con ellos. Pero lo importante desde un punto de vista de crecimiento empresarial es entender que puede haber un espacio, o normalmente existe un espacio de valor para ambas compañías, ambas partes tienen mucho que ganar, relacionarse las unas con las otras. Hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones normalmente poseen recursos, acceso al mercado, de manera que toda esa parte de salir al mercado un producto, una startup, se lo pueden solucionar o se puede hacer un buen trabajo conjunto y hacer que la agilidad, la creatividad y la capacidad de innovación que normalmente las startups poseen puedan pasar al mercado, ¿no? Desde luego hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando planteas un camino de crecimiento de una startup, uno de los pasos puede llegar a ser, en el paso de scale up, la relación o la motivación a generar un producto dentro de una compañía. Por ejemplo, una de las que más, digamos, personalmente he vivido de cerca ha sido la evolución de Waze, o Waze en castellano, ¿no? Para resultar fundamental en la integración con los servicios de Google Maps de cara a la navegación en vehículos, ¿no? Me recuerdo algunas presentaciones en Mobile World Congress de esta compañía cuando eran pocos, estaban haciendo una rotura, por así decirlo, del mercado de los GPS, donde para entrar en el mercado de los GPS tenías que desembolsar un dinero muy bestia a la gente que tenía los mapas. Ellos inventaron los mapas sociales, ¿no? Y a partir de ahí tienen un producto de éxito, una venta muy potente, además están trabajando en una gran corporación como es Google. Otro de los casos así, digamos, más importantes o más generales que podemos encontrar es el tema de los AirPods y la alianza que hizo Beats con Apple. Esta alianza se basó en la capacidad de generar un sonido realmente potente por parte de la gente de Beats y la gente de Apple, normalmente siempre buscando soluciones de calidad para sus clientes, pues adoptó esta tecnología para sus auriculares inalámbricos, los AirPods tan famosos, ¿no? Y que, bueno, al final podemos ver que está absolutamente metido en toda la comunicación persona a persona o multiconferencia. Al final, lo importante desde el punto de vista de la startup es entender cómo podemos hacer una colaboración de éxito. Para hacer una colaboración de éxito hay que entender si el mercado en la startup o el cliente final es alguien que también le interesa a la gran corporación y que esa colaboración va a resultar en un beneficio para el cliente de la gran empresa. Cuando estamos hablando sobre todo de mejoras en el servicio, en el bien que se va a obtener por parte de los clientes finales de la gran corporación, ahí nuestra capacidad de innovación como startup va a ser clave a la hora de convencer o de intentar vender nuestra solución conjuntamente o a la gran corporación. Ahí hay digamos que hay un cambio bastante importante en los últimos años de las grandes compañías en lo que se refiere a innovación y lo que se refiere a incorporar productos de startups. De manera que podemos ver labs, podemos ver incubadoras, podemos ver un montón de espacios en las grandes corporaciones donde se busca esa agilidad y esa capacidad de innovar, esa creatividad por parte de la startup de cara a solucionar problemas o a solucionar situaciones que una gran corporación necesita solucionar.
aquí es importante, desde un punto de vista de puntos a garantizar, es cuáles son los objetivos de la colaboración y cuáles son, desde un punto de vista de comunicación y de transparencia, las reglas del juego. Y a partir de eso, ambas partes, tanto la corporación como la startup, pueden llegar a un acuerdo de compartir recursos y experiencia. Aquí la balanza es que uno tiene muchos recursos, tiene mucho acceso al cliente y el otro ha encontrado una solución realmente potente para los clientes y es capaz de acompasarse los dos ritmos. Digamos que es una disonancia que hay que poner a trabajar en la misma frecuencia. Al final, estas colaboraciones estamos viendo cada vez más, tanto la búsqueda de emprendedores internos como de emprendedores externos por parte de las grandes corporaciones, y ahí hay que encontrar ese punto de trabajar con ellos estas oportunidades. Sí, pero ¿cómo ves tú que una startup puede llegar a hacer ese camino, ¿no? Porque entiendo que, bueno, pues muchos ahí pensarán que bueno, pues que difícil, ¿no? Y sí llegar a una gran corporación y empezar a colaborar con ellos. Entonces, no sé, ¿qué consejos puedes darles am, para que esa colaboración puede ser una realidad, ¿no? Que qué pasos pueden iniciarse, dónde pueden encontrar, si tienen que ir a unos a sitios determinados dentro de lo que son las corporaciones, ¿qué les puedes Sí, recomendar en este sentido? sí, va a ser muy parecido al trabajo que haga la dirección o la fundación digamos, el equipo directivo de la startup. Lo importante, desde mi punto de vista, es que cuando tú te relacionas con una gran corporación, normalmente te relacionas con un equipo o incluso con un individuo que trabaja dentro de un equipo. Al final ese puede ser tu sponsor o puede ser la persona que comunique porque te haya descubierto pues en una feria o con una comunicación directa que hagas como equipo de desarrollo de la startup, de desarrollo de negocio. Al final ahí tienes que tener en cuenta, digamos, una serie de puntos o digamos, de trabajos que como equipo de desarrollo de la startup siempre miramos desde el punto de vista de la startup, ¿no? Sabemos que digamos, un pequeño paréntesis, sabemos que en las grandes corporaciones hay gente buscando innovación fuera de la compañía, en su sector o en sus clientes. Pero, ¿qué pasa si te descubren, no? Pongamos en el caso de que tú como startup dando un servicio o dando una innovación, de repente, oye, me ha descubierto, yo qué sé, eh, una compañía súper potente que realmente dice, oye, me está gustando mucho lo que está contando esta startup, quiero ver cómo lo integramos. En ese momento de la intersección, lo importante desde el punto de vista de la startup es que seas capaz de entender la motivación y los objetivos que tiene la gran compañía, si puedes meterlo dentro de lo que serían tus objetivos como startup. Y al final se trata, como decíamos antes, de coger dos ritmos muy diferentes y igual tú tienes unos objetivos a un plazo que no son el objetivo que se está marcando la gran compañía, donde de los plazos pues, pueden ir digamos, de 4 a 6 trimestres, que en un momento dado tienes que tener un cierto pulmón como startup para aguantarlo. Pero sí que es verdad que los ciclos de los objetivos de las grandes corporaciones lo tienes que entender bien para no, digamos, no desesperarte o no tener digamos, ese efecto tuyo de decir, "Oye, aquí no está pasando nada". En realidad están basados en los objetivos que te hayas puesto tú y los objetivos que hayas encontrado, que hayas sido capaz en ese ejercicio de transparencia que hablábamos antes, de encontrar en la gran corporación. Y luego pasa que muchas veces cuando lanzas una startup resulta que en la gran corporación, al ser corporaciones que tienen, digamos, huella o mancha en muchísimos países, pues de repente te puedes encontrar con alguien que tiene una cultura completamente diferente a la tuya en cuestión de negocios, ¿no? Y esa es otra, digamos, otro de los puntos importantes donde tienes que trabajar tú como herramienta de desarrollo de tu compañía, cómo te adaptas, ¿no? Al final se va viendo, digamos, que en todas estas relaciones entre la gran compañía y la startup
La gran compañía suele ser un entorno poco flexible y de largo plazo, y tú eres un agente económico de, de gran flexibilidad sin perder de vista lo que es tu valor añadido en el mercado, pero que tienes más capacidad de adaptación y puedes ser, digamos, un poquito más potente a la hora de acoplarte a esos objetivos. Pero ahí, importante, y ahora mismo creo que nadie lo va a negar, que tenemos que trabajar mucho el tema del idioma. Es decir, puede ser que le vendamos a alguien que esté en nuestro entorno geográfico, pero que sea una persona con un idioma completamente diferente. Puede ser además una persona que esté, precisamente, pues imagínate yo que estoy en Madrid, pues una gran corporación que esté en Madrid, pero si igual estoy trabajando con una persona que viene de la India, ¿vale? Con lo cual tenemos que trabajar desde el punto de vista de ventas, como colaborador de esa gran compañía, esas diferencias. Y una de las cosas importantes en el trabajo de las startups con las grandes corporaciones es el manejo de expectativas. ¿Qué expectativa tienes tú y qué expectativa tiene la gran compañía? Y eso es muy importante a la hora de definir cuál es el valor añadido que tú puedes aportar o que tu startup puede aportar y qué expectativa tiene la gran corporación de aplicar el uso o la colaboración con tu compañía en sus expectativas. Esta quizás es el punto más importante que yo vengo manejando en los últimos años cuando me relaciono con una gran corporación, esa expectativa, ese manejo de expectativas. ¿Tú qué esperas? Yo qué espero. Y a partir de ahí podemos mantener una relación a largo plazo, porque, como hemos comentado antes, tú tienes que ser flexible. La gran corporación normalmente no está buscando resultados inmediatos, sino hacer una inversión o un trabajo donde pueda realmente mantener una constancia. Entonces, a partir de ahí, cosas a tener en cuenta para que una startup pueda trabajar de manera efectiva con una gran corporación y venderle de manera exitosa. Tienes que respetar mucho a la gran corporación desde el punto de vista de que normalmente esa persona, a no ser que seas capaz de llegar al número uno, va a tener que trabajar una serie de procesos. Eso te va a obligar a tener paciencia. Y además te va a obligar a tener una cierta flexibilidad para mantener el respeto y la paciencia, con lo cual, digamos que ese es un círculo en el que te vas a meter. Y tienes que aprender, porque al final muchas veces de una gran compañía, pues imagínate, al trabajar pues, con un Hewlett Packard o con una Apple o con no sé, con un Nvidia, por ejemplo, aunque sean varias compañías de hardware que tienen diferentes edades, tienen ya un montón de curva de aprendizaje en sus respectivos carreras como compañías. Y tú eres una pequeña startup que tienes que tener la suficiente capacidad de meter en tus conocimientos aprendizaje para ser porque aquí el listo y el flexible tienes que ser tú y encontrar el punto de encuentro. Una vez que encuentras el punto de encuentro, en el que, por ejemplo, hablábamos antes de Waze, donde de repente los de Google dicen que mal llevamos el tráfico y que bien llevan el tráfico los de Waze, ¿no? Que te dicen si hay un coche parado en un arcén y de repente te sorprende, ¿no? Ver el tío parado ahí en el arcén. Pues ese tipo de puntos de encuentro son los que tú como startup tienes que trabajar. Y yo creo que una vez hayas trabajado esas habilidades, esos conceptos de trabajar bien en equipo, entender bien su cultura, tener la paciencia, en esa flexibilidad vas a encontrar el punto de encuentro donde tu startup puede mejorar. Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que aquí has dejado un montón de cosas. Habrá que revisar y extraer todos los puntos interesantes que has comentado. Y bueno, pues a cualquier startup, emprendedor que está pensando en colaborar con alguna o que ya está iniciando una colaboración con una gran corporación, seguro que va a encontrar muchas lecciones en estos 10 minutillos que hemos estado charlando contigo. Muchas gracias, Pues, Antonio. muchas gracias, Iván. Siempre es un placer estar en Financial Connect.